componente porque las células madre pluripotencial pueden transformarse de acuerdo a ciertos estímulos en una célula madre linfoide o una célula madre mieloide, y por lo tanto diferenciarse en distintos tipos celulares que van en la serie linfoide desde linfocitos tipo B a linfocitos tipo B, que finalmente se diferencian en células plasmáticas, o en una célula mieloide que puede transformarse en eritrocitos, plaquetas, segmentados de estas células dendríticas. Entonces, algunas patologías pueden afectar una célula madre linfoide, ¿no? Y producir patología de este tipo. Algunas pueden afectar desde la célula madre mieloide, y en otros casos se puede afectar la célula madre pluripotencial y afectar ambos tipos celulares. El primer punto que vamos a tocar son las anemias. La anemia es algo muy común, muy conocido por ustedes. Ya saben que es la disminución por debajo de los límites normales de la masa total de hematíes, ¿no? Que obviamente lleva a una reducción en la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Normalmente los valores de hemoglobina oscilan en valores un poquito más altos, ¿no? En un valor entre 13 a 17 gramos por decilitro. Esto, obviamente, estos valores varían de acuerdo al laboratorio que se utilicen, pero en promedio es más o menos alrededor de promedio 15, ¿no? Entre 13 y 17. Y en las mujeres es un poquito menos, un promedio más o menos 13, entre 12 a 15. El hematocrito, ¿no? Más o menos es el valor de la hemoglobina multiplicado por 3 en condiciones normales. En condiciones patológicas esta relación se altera. Y además existen otras mediciones, otros valores, que ustedes lo verán posteriormente ya cuando hagan laboratorio cada uno de ellos. Hoy día lo que vamos a ver es los tipos de patología más representativos de los cuadros de anemia, ¿no? La sintomatología de la anemia es bastante conocida también por ustedes. Puede ser considerada como palidez en la piel, mucosas, debilidad, malestar y fatiga, disnea del esfuerzo, y en los casos muy severos, esteatosis miocárdica con insuficiencia cardíaca y dificultad respiratoria, y en los casos shock, insuficiencia renal con oliguria y anuria, ¿no? Entre otros. Esta es una clasificación de la anemia según el mecanismo causante. Ustedes ven que la anemia se puede encontrar desde diversas causas. Por ejemplo, las más comunes son las pérdidas de sangre, ¿correcto? Entonces, la pérdida de sangre puede ser aguda, por ejemplo, un traumatismo, o puede ser crónica de manera silente, a través de sangrados recurrentes, por ejemplo, en úlceras, en cánceres, en síndromes ginecológicos donde la mujer sangre. O puede ser casos muy extremos y muy poco comunes, los casos que tienen que ver, por ejemplo, con la destrucción de los eritrocitos, ¿no? A través de diversos factores, por ejemplo, inmunológico, ¿no? Puede haber enfermedades inmunológicas que medien anticuerpos para la destrucción de los hematíes, o pueden haber trastornos directamente, anomalías en la formación de la hemoglobina, anomalías como defectos genéticos adquiridos en los cuales hay deficiencias enzimáticas, o trastornos mismos de las membranas, ¿correcto? De las membranas del hematíe que produzcan esta destrucción del eritrocito. Entonces pueden ir desde factores genéticos hasta factores mecánicos, por ejemplo, la hemólisis que se va a producir por traumatismo físico repetitivo en las personas que, por ejemplo, tienen válvulas, ¿no? Los hematíes constantemente están destruyéndose en estos casos. O lesiones tóxicas o químicas derivadas del uso de algún medicamento. Esto sería en cuanto al aumento en la destrucción de los eritrocitos. Y tenemos finalmente el descenso en la producción de los eritrocitos. Los eritrocitos no se van a formar debido a diversos también factores. Uno de ellos son deficiencias, por ejemplo, de algunas vitaminas y sustancias, como las anemias ferropénicas, en la cual no hay fierro que permita la síntesis de la hemoglobina, o deficiencias de vitamina B12 y folatos que permitan esta deficiencia afectar la síntesis del DNA de la célula y no se formen los hematíes, ¿correcto? Entonces, no podríamos tocar toda esta lista larga, así que vamos a tocar las enfermedades más representativas de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en cuanto al aumento de la destrucción de los eritrocitos, tocaremos una enfermedad que no es tan frecuente en nuestro medio como la
esferocitosis hereditaria, pero sí es una patología bastante definida que debemos conocer. Como ustedes ven acá, es un trastorno de herencia autosómica dominante y se va a deber por un defecto intrínseco en la membrana de los eritrocitos, que los hace esferoides, menos deformables y vulnerables al secuestro esclénico y a la destrucción. La gran mayoría de estas personas tiene un antecedente familiar, ¿no? Y un 20% no tienen antecedentes, ¿no? Normalmente las personas que pueden tener esta enfermedad generalmente son personas de origen neuroeuropeo, ¿no? Y la patología es incierta, son muchos los factores que van a encontrarse en la esferocitosis, pero el principal es el déficit de la espectrina, que disminuye la estabilidad de la membrana y produce pérdida espontánea de la membrana del hematín. Aquí podemos ver en este esquema la bicapa lipídica que tiene el hematín, ¿correcto? Y ustedes ven que aquí ancladas hay ciertas proteínas de sostén de esta membrana, que van ancladas a su vez con otras proteínas, de tal manera que estas bandas 3 y la GP van ancladas a través de la proteína 4.1 y 4.2 a esta doble hélice, ¿no? De la espectrina. La espectrina es una proteína que va a darle como un citoesqueleto al hematíes, de tal manera que permite que el hematíes sea flexible. Y está formado por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Normalmente en los estudios de las personas que tienen esferocitosis se ha encontrado que la mayor cantidad tienen alteraciones de la espectrina, más del 80%, y el 20% restante pueden tener déficits de actina, anquirina, de la proteína 4.2, de la proteína 4.1. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad depende más que todo de la alteración de la espectrina que de las otras proteínas, ¿correcto? Entonces, el hematíes, que tiene que ser flexible, permite que se moldee en el momento en que pasa a través de los capilares, en esta enfermedad va perdiendo fragmentos de su membrana, de tal manera que estas pérdidas van a llevar a que el hematíes sea más pequeño y más redondito, de tal manera que adquiere la forma de esferocito. Y esta célula pequeña, no moldeable, rígida, va a llegar a los capilares, no va a poder pasar y finalmente los macrófagos van a terminar destruyendo y produciendo un cuadro de anemia. En los flotis de sangre, como en este de acá, ustedes ven un hematíes normal, más o menos es así, medio alargado y con el centro pálido. Sin embargo, las células que tienen esta enfermedad son hematíes bastante pequeños, bien redonditos y bien rojitos, debido a la cantidad de hemoglobina que tienen en su interior. ¿Correcto? Entonces, el déficit primario, ya hemos dicho, es en el esqueleto de la membrana, que disminuye la estabilidad de la membrana, produce pérdidas espontáneas, disminuye la relación superficie-volumen, dándole la forma de esferocito, y finalmente es atrapado a nivel del vaso y destruido a través de una hemólisis. ¿Correcto? Entonces, en este caso, destrucción del hematíes a nivel del vaso. La otra enfermedad que también deben conocer es la anemia de células falciformes. En este caso es una hemoglobinopatía hereditaria. ¿Qué significa esto? Que hay una mutación en el código genético de solamente un aminoácido, que es sustituido por otro, en la cadena polipéptica de la hemoglobina. Y esa mutación que se genera va a alterar en la posición 6 la glutamina y va a transformarlo en valina, ¿correcto? Esta transformación va a permitir que la hemoglobina A pase a ser una hemoglobina S, ¿correcto? Se transforma en una hemoglobina S. Normalmente nosotros tenemos distintos tipos de hemoglobina en la sangre que se pueden usar de acuerdo al equipo que se utilice. Normalmente tenemos una hemoglobina A, que está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta en un adulto normal y representa el 90% de la hemoglobina que tiene. Sin embargo, hay más variantes. La hemoglobina A2, por ejemplo, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas
delta, y entre ellos, por ejemplo, se encuentran en un 2 a un 5% de la hemoglobina de una persona. Y otras variantes menos comunes, ¿correcto? También hay hemoglobinas de tipo embrionarias, también hemoglobinas de tipo fetal, pero la hemoglobina S no existe normalmente, solamente en este caso de mutación. Aquí ustedes tienen 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces nosotros tenemos 4 cadenas que se van a unir en pares, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la hemoglobina se transforma en una hemoglobina S? Normalmente las personas heterocigotas son las personas que heredan solamente un gen mutado del padre y por lo tanto en ellas van a formar 60% de la hemoglobina A, o sea de la hemoglobina normal, y un 40% de la hemoglobina S. Con este 60% esa persona vive normal, sin producirle molestias, sin producirle alteraciones. Y en las personas homocigotas, o sea las personas que tienen los 2 genes, tanto del padre y de la madre, prácticamente en su sangre se encuentra un 100% de hemoglobina S y ellos desarrollarán la enfermedad. En países, por ejemplo, del África, donde el paludismo es endémico, el 30% de la población es heterocigota, o sea, tienen un gen de alguno de los progenitores, de tal manera que el tener la hemoglobina S para ellos les genera una protección contra el paludismo, porque sus células permiten amoldarse y transformarse para que no sean destruidas por este agente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la hemoglobina, el hematíe que tiene la hemoglobina S es un hematíe de características normales, pero en los momentos que haya pérdida de oxígeno, la molécula de la hemoglobina S se agrega y se polimeriza, deformando al hematíe que adopta la forma de falciforme, o sea, la forma de semiluna. Y esto ocasiona, ¿qué cosa? Una anemia hemolítica crónica y la obstrucción de pequeños vasos que ocasionan lesiones isquémicas tisulares. Y hemos dicho, en el heterocigoto solamente tiene 60% de hemoglobina A que suple las necesidades básicas que tiene, por lo tanto en estas personas se dice que tiene un rasgo falciforme, no tiene anemia, pero en los homocigotos sí tiene la anemia de célula falciforme. Y generalmente los niños no hacen síntomas hasta cumplir los 2 años aproximadamente. Salud. Este es un hematíe normal y este es un hematíe de la anemia falciforme, en el cual adopta la forma de semiluna. Entonces, los hematíes que deben ser moldeables, elásticos, para pasar a través de los vasos y de los capilares, se transforma en estas células y estas células vuelven más viscosa la sangre, de tal manera que obstruyen vasos y producen alteraciones de tipo isquémico, o sea, microinfartos. Normalmente la hemoglobina S en el eritrocito no produce alteración, ya hemos dicho, hasta que haya desoxigenación. Entonces el eritrocito comienza a perder agua y comienza a perder potasio y comienza a adoptar la forma de semiluna. Y cuando hay otra vez un proceso de oxigenación, esta célula retorna a su forma normal y sigue un proceso de manera de ciclo que va produciéndose células falciformes, vuelven y se regeneran, hasta que llega un momento en que la desoxigenación es tan severa que esta célula se transforma y se queda ya como una célula falciforme de manera irreversible que es hemolizada. ¿Correcto? Entonces, destrucción de las células con esta forma que lleva a la anemia, liberación de los componentes de la hemoglobina, conformación de bilirrubina y ectasis capilar y trombosis de estas células. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Las características propias de una anemia: palidez, sobrecarga férrica sistémica por la destrucción de los hematíes que lleva a esteatosis en el corazón, en el hígado, a nivel del riñón, cirrosis de las células falciformes, una médula ósea que es estimulada constantemente debido a que el cuerpo recibe la información de que hay anemia. Por lo tanto, la médula ósea comienza a tratar de formar células progenitoras que formen más hematíes. Esplenomegalia en los niños con marcada congestión de la pulpa roja debido al atrapamiento de estas células falciformes, pero lo principal y más importante de esta enfermedad es que todos estos
síntomas de anemia se asocian ¿con qué? Con una trombosis y por lo tanto infarto. Este infarto se conoce como crisis vaso-oclusivas o crisis dolorosas, es decir, la persona en un momento otro comienza a hacer un dolor intenso producto del infarto que puede darse en cualquier sitio, a nivel del abdomen, del tórax, de las articulaciones, del hueso, del pulmón, cerebro, vaso y hasta pene, que es un órgano bastante frecuente, y a nivel del sistema nervioso produciendo convulsiones, ¿correcto? Entonces, asociado a la anemia existen estas crisis vaso-oclusivas. Esto de acá, aunque ustedes no lo crean, es un vaso, y este vaso ha ido destruyéndose a través de los múltiples infartos que ustedes ven aquí, de tal manera que el vaso poco a poco va perdiendo su forma, va perdiendo el tamaño y se va atrofiando, porque es un vaso totalmente destruido a través de los infartos. Bien. Pasamos a un tercer grupo, los síndromes talasémicos, que es un grupo heterogéneo de trastornos de tipo hereditario otra vez, todos ellos causados por la ausencia o la disminución en la síntesis de las cadenas alfa o beta de la globina de la hemoglobina A. Dijimos que teníamos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y normalmente ellas se unen entre sí para polimerizarse y formar la hemoglobina A. Como consecuencia de la escasez de una cadena de globina, también hay exceso relativo de la otra cadena. Las cadenas libres, las cadenas que quedan sueltas, forman inclusiones insolubles dentro de los eritrocitos y los precursores de estos, lo que va a producir la destrucción prematura de la médula ósea de los eritroblastos en vías de maduración, lo que nosotros conocemos como eritropoiesis ineficaz, y a la vez lisis de los hematíes maduros en el vaso, o sea, hemolis. La beta-talasemia viene a ser el déficit de la cadena beta, y por lo tanto el exceso anormal de la cadena alfa. Y la alfa-talasemia viene a ser el déficit en la cadena alfa con exceso anormal en la cadena beta, ¿no? Entonces ya hemos dicho que la reducción en la síntesis de estas cadenas produce una inadecuada formación de hemoglobina A, con concentraciones de la hemoglobina A en las células muy bajas, ¿no? Entonces esto va a llevar a que se creen agregados muy inestables que precipitan en el interior de las células, tanto los precursores como en las células maduras, produciendo este proceso. Miren aquí, nosotros tenemos en este caso que la persona tiene una hemoglobina A, pero como hemos dicho, le falta una cadena. Por ejemplo, en la beta-talasemia hemos dicho que tiene un déficit de la cadena beta. Entonces, le falta la cadena beta y le sobra una cadena A que está flotando sin su parejita, para que me puedan entender. Entonces, esa cadena suelta forma agregados muy inestables dentro del interior del hematíe, de tal manera que este hematíe que tiene estos agregados inestables es reconocido por el sistema como una célula normal y por lo tanto es destruida ¿dónde? Dentro de la médula ósea, ¿correcto? Y esto se conoce como eritropoiesis ineficaz. Las otras patologías que vimos, las células, por ejemplo, de la anemia falciforme, se forman dentro de los vasos, adquieren esta forma y se destruyen en el vaso. Los eritrocitos también viajaban a través de los capilares y en el vaso se destruían. En cambio, en esta enfermedad, las células son destruidas desde la médula ósea y eso se conoce como eritropoiesis ineficaz. Muy bien, generando entonces cuadros de anemia severo, porque son destruidos desde las células precursoras que están ya dañadas, de tal manera que la sobrecarga de fierro, ¿debido a qué? Debido a la destrucción de estas células, va a haber una sobrecarga que se llama hemocromatosis y que va a ir a depositarse en el hígado, en el corazón. A su vez, la anemia estimula ¿qué cosa? Que se absorban mayores cantidades de fierro, lo que va a llevar también a una sobrecarga férrica. Y finalmente, como a pesar del aumento en la absorción de fierro no logra compensar los cuadros de anemia, comienzan a formarse en otros sitios que ya no formaban elementos sanguíneos, o sea, médula ósea, pero en huesos que ya dejaron de activarse.
por el desarrollo propio, como es, por ejemplo, el cráneo, como son los huesos cortos, por ejemplo, en el maxilar, huesos que pueden ser a nivel de la cara principalmente, y comienzan estos nuevos sitios a reactivarse y formar otra vez células sanguíneas, que nuevamente serán destruidas por este proceso de eritropoiesis ineficaz. ¿Correcto? Entonces, no es muy común en nuestro medio, más que todo, se da en países mediterráneos, en zonas de África y en partes de Asia, pero la gran mayoría, los casos graves, fallecen en edades muy tempranas por el retraso en el crecimiento y los efectos graves que tiene la anemia. Para que mejoren estos niños, generalmente se lleva a transfusiones sanguíneas para que mejore la anemia y suprima las manifestaciones de la eritropoiesis ineficaz, pero genera sobrecarga de fierro, como hemos visto. Entonces, son niñitos que tienen deformaciones en la cara alargada, deformada, con hepatoesplenomegalia, porque también algunas células que son liberadas son destruidas dentro del vaso, con hemosiderosis, enfermedad cardíaca por sobrecarga férrica y hemocromatosis de tipo secundario. Entonces, estos niñitos tienen malformaciones características, como hemos dicho, en el cráneo, a nivel del maxilar, ¿no?, de la cara principalmente, donde se activan estos focos y comienzan otra vez a formar precursores sanguíneos. La alfa-talasemia, que dijimos, era la reducción en la síntesis de las cadenas alfa, es una patología menos grave que la beta-talasemia. Tiene las mismas características, pero es menos grave, porque no es de manera completa. En cuanto al descenso en la producción de los eritrocitos, vamos a hablar de tres principales tipos de anemia. Las anemias megaloblásticas, que van a englobar a la anemia por déficit de vitamina B12 y a la anemia por déficit de folato, y a la anemia de tipo ferropénico. Las anemias megaloblásticas, como su nombre lo dice, van a tener células muy grandes, y estos precursores de los eritrocitos se van a encontrar principalmente en la médula ósea, de tal manera que en un corte de la médula ósea se van a ver células extremadamente grandes, producto de la inmadurez de las células, ¿no? ¿Y por qué? Porque falta una vitamina, o la vitamina B12 o el ácido fólico. ¿Correcto? Entonces, los precursores eritroides y eritrocitos son anormalmente grandes por un trastorno en la maduración y división celular. Carecen de la zona pálida central que habíamos dicho que tiene un eritrocito normal, son más gruesos y contienen más hemoglobina de lo normal. La médula, en los casos de anemia megaloblástica y en todos los casos de la anemia, salvo en la anemia plástica, siempre la vamos a encontrar como muy hipercelular. ¿Por qué? Porque el cuerpo recibe el estímulo de que hay una anemia y la médula comienza a tratar de compensar ese proceso. Entonces va a haber una médula bastante roja, pero se altera en este caso la relación mieloeritroide normal, que da de 3:1 a 1/1. ¿Por qué? Porque los precursores inmaduros grandes van a ser mucho más visibles en este caso. Muy bien. La anemia entonces perniciosa se debe a la falta en la absorción de la vitamina B12. Se da en poblaciones escandinavas y anglosajonas, más frecuente en hombres que en mujeres entre la quinta a sexta década de la vida. Se desconoce que en ellos hay una predisposición genética. Sin embargo, en la mayoría de pacientes subyace una gastritis crónica trófica y muchos de estos pacientes se encuentran anticuerpos contra el factor intrínseco. Miremos acá las causas del déficit de la vitamina B12. Normalmente, para que una persona no tenga vitamina B12, que se encuentra en muchos de los alimentos, pues tienen que tener determinados factores característicos. Por ejemplo, ser personas que tengan una dieta inadecuada. Por ejemplo, pueden ser personas con desnutrición o personas vegetarianas que no tienen complementos vitamínicos para suplir lo que les hace falta. Puede tener síndromes de mala absorción, puede tener enfermedades intestinales que no permitan la absorción de la vitamina, como linfomas, esclerosis, resecciones de intestino, ¿no? Infestación por parásitos, entre otros. Pero de todas las causas que mencionamos,
la principal que tiene que ver, cuando ustedes vean una persona con anemia por déficit de vitamina B12, lo primero que ustedes tienen que pensar es en el estómago y buscar qué cosa, el antecedente de una gastrectomía o la lesión del estómago a través de anticuerpos que se llama anemia perniciosa, ¿correcto? De todas estas causas, la principal viene a ser esta. En la deficiencia del ácido fólico todavía es menos frecuente y requiere estados de desnutrición totalmente severos. Entonces, para que una persona tenga déficit de ácido fólico, tiene que buscar una persona con desnutrición, alcoholismo, drogadicción principalmente. Pero también podemos encontrarlos en estados de mala absorción, en enfermedades intestinales o cuando aumentan los requerimientos de la necesidad de ácido fólico, que se da, por ejemplo, en el embarazo. Ustedes saben que a todas las mujeres, cuando empiezan el embarazo, le dan ácido fólico antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, porque en ellas aumenta el requerimiento de esta sustancia. Muy bien. Entonces, hemos dicho, en la médula ósea se van a ver células extremadamente grandes, ¿no?, que son los megaloblastos, y también en los frotis de sangre periférica. Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa? Dijimos, una gastritis. Y la causa de la gastritis, principalmente en la mayoría de casos, viene a ser un ataque de tipo autoinmune a la misma mucosa gástrica. Es decir, la persona produce anticuerpos que pueden ser, la gran mayoría, un 75%, anticuerpos que bloquean la unión de la vitamina B12 con el factor intrínseco. Entonces no permite que se unan y por lo tanto no hay absorción de la vitamina B12. Otro grupo son los anticuerpos que impiden la unión del complejo factor intrínseco y vitamina B12. O sea, una vez unido, no permite que este complejo pueda unirse al receptor. Y el tercer grupo de anticuerpos, entre un 85 al 90% de los pacientes lo tienen, son anticuerpos contra las microvellosidades del estómago y del intestino, de tal manera que no permite la absorción de esta vitamina. Entonces, en el estómago, ¿qué vamos a encontrar? Una gastritis de tipo atrófica, porque está siendo destruida, ¿no?, de manera crónica, con pérdida de las células parietales, que son las que producen el factor intrínseco, gran infiltrado de células, tanto linfocitos como células plasmáticas, y cambios megaloblásticos en las células de la mucosa. La clínica de la anemia perniciosa viene a ser las características normales que hemos dicho, o sea, una médula extremadamente roja, intensa, que parece una jalea, ¿no?, muy hipercelular, con células megaloblásticas en ella, ¿no?, muy grandes y muy abundantes, y otras características que tienen que ver con lesión del tubo digestivo, por la gastritis atrófica y por los cambios que tiende a producir, como la glositis atrófica, es decir, una lengua bastante brillante, lustrosa y grande, cuadros de gastritis atrófica con metaplasia, acloridria por la gastritis atrófica, mayor incidencia de cáncer y hemosiderosis. Muy bien, hasta aquí estamos hablando de las anemias megaloblásticas. La vitamina B12 se caracteriza porque además de todo esto, no se sabe el mecanismo exacto por el que va a producir, produce lesiones en el sistema nervioso central, ¿no?, de tal manera que produce una degeneración mielítica con parestesias y ataxia, ¿no? En el déficit de ácido fólico, ustedes van a ver lo mismo, médula ósea intensa, roja como una jalea, glositis, cuadros de gastritis y todo lo demás, pero no van a ver, a diferencia de esta, lesiones en el sistema nervioso, ¿correcto? Entonces, la vitamina B12 sí tiene este efecto. El déficit de vitamina o de ácido fólico también es muy similar, y hemos dicho, pero sin alteraciones neurológicas, característica importante. Infrecuente, como hemos dicho, tiene que ver estados ya graves, ¿no?, como indigentes, mujeres embarazadas con dietas muy inadecuadas, alcohólicos, drogadictos, o también disminución en el aporte o aumento de las necesidades, pero principalmente esto de acá. Muy bien. Pasamos a la anemia ferropénica. En el caso de la anemia ferropénica, perdón. Una
pregunta. En las causas de anemia perniciosa, los tres tipos de autoanticuerpos, ¿qué se diferencia el 1 y el 2? ¿Cómo así? O sea, El 1 y el 2, en el grupo 1 de los anticuerpos, bloquean la unión, o sea, no permiten que la vitamina B12 se una al factor intrínseco, ¿correcto? En el grupo 2 ya se han unido el factor intrínseco con la vitamina B12, pero existe un receptor para el ingreso a la célula que es el que está bloqueado. Y en el 3 es las microvellosidades de la misma célula, tanto parietal principalmente. Muy bien. Pasamos a la anemia ferropénica. En la anemia ferropénica lo que pasa es que no hay fierro. Entonces se va a dar en países como el nuestro, en vías de desarrollo, donde hay un aporte dietético bajo. Por lo tanto, si no hay fierro en nuestra dieta, vamos a tener disminución en la absorción principalmente. En algunos casos puede ser por requerimientos excesivos, por ejemplo embarazo, pero es muy poco infrecuente. La gran mayoría se debe al bajo aporte dietético. Y se puede dar también por pérdidas crónicas de sangre, es decir, pérdidas silentes que la persona no sabe que tiene. Por ejemplo, no sabe que tiene un cáncer de colon derecho. Cuando ustedes lleven patología del colon, van a ver que el cáncer de colon derecho generalmente es anemizante, mientras que el del izquierdo es obstructivo, ¿correcto? También puede haber hemorroides, puede haber infestación por parásitos, puede haber ingestión crónica de algunos medicamentos como la aspirina, metrorragias y trastornos ginecológicos o neoplasias. Entonces, en este caso, la médula ósea va a mostrar mayor actividad, ¿no? Una actividad más incrementada, por lo mismo que se está estimulando por la anemia, ¿no? Y en la sangre vamos a encontrar los hematíes, pero en este caso son chiquitos, microcíticos, y son pálidos, hipocrómicos, porque no hay fierro en su interior para formar hemoglobina. Muy bien, y también se asocia a la atrofia de la mucosa lingual, a la glositis atrófica, alteraciones esofágicas y atrofia gástrica. Doctora, Sí, también podemos encontrar la anemia ferropénica cuando la mujer es menstrua. También, claro, hay casos de metrorragia, menorragia, sangrados abundantes, hay personas que no menstruan 4 días, sino menstruan 10 o 12 días y entonces comienzan a tener pérdidas constantes. Entonces puede también haber cuadros de anemia ferropénica por eso. Muy bien, entonces hematíes pálidos y bastante pequeñitos, ¿no? Los hematíes que vimos al principio eran medios alargaditos, más grandecitos. Estos son más chiquitos y pálidos. Y el último grupo es la anemia plásica. En el caso de la anemia plásica, las células han sido destruidas, pero desde las células pluripotenciales. Por lo tanto, se alteran todas las células. Por lo tanto, no va a haber, o va a haber una médula que no tenga células o que tenga muy pocas, o sea, una médula hipocelular que no tenga precursores de los hematíes, de los granulocitos y de las plaquetas. En este caso, ha habido una destrucción principalmente de las células madres mieloides pluripotenciales